Los primeros años del siglo XXI confirmaron la desaparición de la industria de la historieta en Argentina tal como la conocíamos, si bien ese derrotero se evidenciaba ya promediando los 90, con la llegada de mucho material extranjero que atentó en forma directa con los proyectos locales. Aunque no fue la única causa, producir y editar en Argentina ya no tenía las facilidades ni recursos de antaño. En este contexto, los consumidores argentinos leían productos importados de editoriales y autores extranjeros y los autores locales vendían sus productos a editoriales foráneas. La segunda mitad de esa década nos daría esperanzas, siendo testigos del nacimiento de nuevos emprendimientos, algunos en papel y otros en internet, y con el correr de los años se convertirían en el movimiento que luego se conocería como Nueva Historieta Argentina. La historia de Loco Rabia comienza justamente ahí, en pleno año 2008, y ese primer paso sería gracias a una traición. Traición, el primer libro de la editorial, salió de imprenta en agosto de 2008, pero fue presentado un 6 de septiembre en un aquelarre en la ciudad de San Nicolás. El momento y lugar tiene mucho que ver con la historia misma de la editorial. Iremos contando la historia de este libro y del contexto a través de las voces de sus protagonistas. Esto es Loco Rabia Podcast. Historia de una traición. Los 15 años de Loco Rabia. Max Aguirre, historietista, autor de Viaje Nocturno, primera historieta de traición. El comienzo de Loco Rabia, como de muchas otras cosas que algunas se han sostenido en el tiempo y hoy forman parte de la escena y otras no, son derivas o necesidades de ampliar el espacio en donde comunicar todo lo que sucedía, sobre todo con la que fue mi generación y es mi generación de historietistas, que en algún momento fue llamado la nueva historieta argentina o la historieta independiente, y que surge de todo ese grupo de autores y autoeditores en su mayoría, que llegamos a la historieta cuando la escena de la historieta tal cual existía prácticamente desde, mediados del siglo XX, había desaparecido como resultante de esa monstruosa aplanadora de toda industria argentina, esa destrucción sistemática de la industria argentina y de muchas otras cosas que fue el menemismo, ¿no? El neoliberalismo, tanto que ahora parecería ser que se reivindica. En realidad, en ese páramo en donde no había quedado nada, es que aparecimos nosotros, y entre esas cosas aparece Loco Rabia, que es, hasta donde yo entiendo, una editorial que un poco tiene una pata en lo que era Aquelarre, que era el grupo de los nicoleños, que incluso organizaban un festival homónimo, y Ale Farías, que arman con buen tino ese sello editorial que increíblemente y felizmente llega hasta estos días. Por lo menos eso es lo que a mí me viene a la cabeza. Cada uno tuvo alguna manera de tratar de salirse de la jaula o del corset que eran los eventos que organizaban con muchísimo esfuerzo muchos de los colegas y de los fanzines, y que fue saltar a los libros, en otro caso, como el mío, participar de un colectivo creativo como fue Historietas Reales, pero bueno, no nos alcanzaba para poder mostrarnos y comunicarnos solamente con hacer fanzines, y bueno, creo que de esa fiebre y esa necesidad creativa y de comunicación es que surgió Loco Rabia. Por lo menos yo me acuerdo de eso, e incluso me acuerdo algunas cenas y algunos almuerzos de todo ese grupo de jóvenes que éramos, en donde fue recibido con muchísimo entusiasmo y con muchísimo festejo el comienzo de Loco Rabia,
con ese primer título, Traición. Eso me acuerdo de esa época. Había un júbilo en ese nuevo espacio de edición creativo. Había mucho cariño mancomunado entre los que lo hacían y los que participábamos o no participábamos, pero que nos poníamos contentos porque eso estaba sucediendo. Hola, ¿qué tal? Rodolfo Santulo por acá, guionista. A Marcos y Alejandro los conocí a ambos hace mucho tiempo. Primero conocí a Marcos en el año 2003. Yo ya llevaba un par de años yendo a Aquelarre, el evento que se organizaba en San Nicolás, y en esa edición, la del 2003, que recuerdo que se hizo al aire libre, como se veía pasar la procesión a la Virgen en aquel entonces, conocí a Marcos, que volvía a vincularse con el grupo Aquelarre en aquel entonces, y ya desde ese primer momento nos hicimos muy, muy amigos, y unos añitos después empezamos a trabajar juntos. Y Alejandro mismo lo conocí también en un aquelarre, me lo presentó Marcos unos años después, creo, para el 2006, me parece, quizás sí, quizás no, que también en uno de estos eventos Alejandro fue, me acuerdo que conversamos mucho, los dos veníamos del teatro, teníamos como una historia parecida, y se dio también la amistad con Alejandro de manera muy rápida. Aquelarre es sinónimo de historieta en San Nicolás. ¿Qué es? Nos lo cuentan Federico Baer y Caio Di Lorenzo. Desde cuando nos conocemos con Vergara y Don Baer, y más o menos antes del año 91, porque tengo de referencia que la primera revista Aquelarre fue en ese año, y yo lo conocí primero a Freddy en la Escuela de Arte. Yo estaba en segundo año de Artes Visuales, Freddy entraba en primero, y bueno, por medio de él ya a Marcos, que ellos dos habían hecho una expo, Humorieta creo, y bueno, yo justo había empezado un taller de historieta en Rosario, que no venía dibujando historieta, así que ya ahí nos juntábamos y dibujábamos en la casa, en un altillo de la casa de los padres de Marcos, nos juntábamos y empezamos ahí a pergeñar en querer hacer la revista y todo lo que fuera del mundo de la historieta, y bueno, ahí aprendí un montón, porque ellos ya venían con un bagaje muy grande. Y yo, bueno, empecé, pero después con el tiempo fue un proceso, me sentía más cómodo, como digo, en cancha de 5, ¿no? Con lo que es la tira gráfica, y después en un tiempo hacía lo que es el mono, el chiste solo. Y bueno, ahí arrancamos y no paramos hasta hoy. Y Aquelarre es una alegría infinita, todo lo lindo, todo lo bueno, porque imagínate que la primera revista que sacamos, la editorial estaba hecha a mano, no teníamos ni computadora, cada vez que lo veo no lo puedo creer. Y empezamos bien de abajo, porque bueno, a pesar del tiempo seguimos, son los hermanos de la vida. Aquelarre fue la primera revista de historietas de San Nicolás, que la hacíamos junto a Javier Di Lorenzo, Marco Vergara y yo. La primera salió en 1991 y salió una por año, que era terrible. Lo que pasa es que nosotros la presentábamos con un show donde había sketch, poesía y música en distintos bares. O sea, nos llevaba más tiempo hacer el show que la revista en sí. En sí fue eso. Durante 4 años salieron 4 números, era de antología. El problema para mí, sobre todo, eran historietas cortas, y a mí siempre me gustó la historieta larga. De hecho, yo lo que más escribo son novelas gráficas. Pero bueno, fue un primer intento que nos sirvió para empezar a recorrer con esa revista. Estábamos muy entusiasmados, así que nos íbamos a las comiquerías de Rosario, de Buenos Aires, a dejar ejemplares. Y recorrimos lo que todavía había, las editoriales. Fuimos a la editorial Columba, fuimos a la editorial de Fierro, a la editorial Record, la que sacaba Scorpio. Era una época donde todavía en los kioscos se vendían todas estas revistas, ¿sí? Todo lo que sacaba Columba, que era D'Artagnan, El Tony, Fantasía, Intervalo, Nippur, etc. Luego, por otro lado, tenías Scorpio, estaba también la Fierro,
y Puertitas. Había todavía variedad. No había llegado el declive, pero ya creo que para el cuarto número ya empezaron no a cerrar, pero sí a espaciarse la periodicidad de las revistas grandes, hasta que definitivamente cerró las editoriales y ahí quedamos guachos totalmente. Ese momento lo vivimos con mucha zozobra porque no había a dónde ir a ofrecer nuestro material, a que nos guiaran, a que nos dijeran qué podíamos hacer. Pero también fue un momento lindo porque empezaron los encuentros. Creo que el primero fue Historieta Bajo Tierra, que yo fui a Buenos Aires, donde yo dejé ya otras más historietas. Yo ya había arrancado con Santos Pecadores, que era también una revista de antología, y había empezado a hacer historias cortas de 30 páginas, lo que llamados one shot, Héroe de la Nada, La Lluvia del Adiós, El General Cazabrujas, etc. Y empezamos a encontrarnos historietistas que estábamos todos en la situación de que ¿y ahora qué? Como los pececitos de Nemo. Y empezamos a ser amigos y empezamos a ir a pequeños eventos, encuentros, luego festivales. El más importante fue el primero que se hizo en Rosario, fue Leyendas. Después empezó Aquelarre en San Nicolás, se hizo uno en Morón también, que era Frontera, si mal no recuerdo el nombre, y empezaron a circular entonces las revistas por esa forma, ¿no? Habíamos formado la I, que era la Asociación de Historietistas Independientes, donde un editor responsable de cada editorial cambiaba material con otro, y en el evento siguiente rendíamos cuenta de cuánto habíamos vendido y nos dábamos la plata. De esa manera nos aseguramos un poco que la distribución por lo menos fuera entre, no sé, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Tucumán, luego llegaron los amigos de Belerofonte, de Uruguay. Esa fue el primer manotazo de ahogado que empezamos a hacer, a organizarnos de a poco. Te digo que todo eso nosotros lo vivíamos con mucha felicidad, más allá de que el derrumbe editorial había caído. Escuchamos a Marcos Vergara, lo que nos tiene que decir sobre Aquelarre y ese momento crucial en el que se encontraría con Alejandro Farías. Yo conocí a Freddy Bar y a Cayo Di Lorenzo en el año 90, éramos unos purretes, y ahí formamos el grupo Aquelarre acá en San Nicolás. Imagínate que el contexto de esa época era nada de redes sociales, nada de internet, cada uno hacía lo que podía en su ciudad. Y cuando creo que llegamos a ir nosotros en la última época de Fierro, fuimos a mostrar nuestro trabajo a la redacción, fue toda una aventura para nosotros, viajar hasta Capital e ir ahí, como chicos que empezaban a investigar el mundo. Y bueno, también el contexto general en el país era que no había más editoriales. Después, al poco tiempo, cerró Fierro, cerraron todas. Creo que la última revista que cerró fue la Super Sexy. Este, y ya no quedaban publicaciones a las que ir a mostrar lo que hacíamos. Entonces, lo que reemplazó a eso fue los eventos. Así que viajábamos mucho a eventos, a festivales en todo el país. Íbamos al Tintanacuy en Tucumán, íbamos a Leyendas en Rosario, íbamos a cuanto evento se hiciera en Buenos Aires. Y ahí empezamos a trazar puntos de encuentro con gente y empezamos a conocer a la gente que estaba haciendo historieta en ese momento. Y ahí nos conocimos con Alejandro. Creo que fue en un festival que hizo Andrés Accorsi en Belgrano, no me acuerdo cómo se llamó, que yo le di a Alejandro un flyer del próximo Aquelarre que íbamos a hacer acá en San Nicolás, porque lo que primero era una revista hecha a mano, la revista Aquelarre, después vino en un festival que se hizo 10 años. De Aquelarre llega Marcos Vergara. El recorrido de Ale Farías hasta dar con Marcos lo cuenta él de esta manera, y es también la historia de 10 Mercury. 10 Mercury es una revista, o bueno, muy generoso decirle revista, es un fanzine, cuyo primer número es del 2003.
y bueno, donde yo hago mi primer contacto como autor con el mundo de la historieta, que fue algo completamente impensado y de pura casualidad. Yo era un lector muy desordenado en general de cosas, y entre esas estaba la historieta, con mucho Nippur que era lo que leía mi papá, El Eternauta, un par de libros que había comprado en revistas de saldos, pero no mucho más porque los superhéroes a veces los leía medio prestado, era un material caro para tener. Y a veces, nada, me acuerdo un Olaf el Vikingo que leía mi profesora particular de matemática, las aventuras de Paturuzú y esas cosas que aparecían como en casas, en vacaciones y ese tipo de cosas. Pero nunca me había imaginado como autor de historietas, o como que era algo que yo podía hacer, como no dibujaba, y como la figura del guionista no era algo que yo entendía que existía, digamos, como no era algo que no me imaginaba hacer. Así que nada, apareció esta oportunidad de casualidad, que conozco a Federico Crowe Excelsior en una fiesta de una amiga en común. Es dibujante, nos ponemos a boludear y a hablar, y bueno, ahí sale el germen de Diez Mercury, que básicamente es una historia larga que pasa en Buenos Aires futurista, con dos universos paralelos que se cruzan. La idea era sacarlo en 10 revistitas, pero bueno, después Diez Mercury se fue transformando en otra cosa. Fui conociendo diferentes autores como Adrián Graf, el Rulo, Laureano Álvarez, Guillermo Lizarzuá, y bueno, y fui como metiendo historietas cortitas. También estaba La Rana Tuerta, que era como una página con cuentitos o boludeces de texto. Era como mi espacio para empezar a experimentar. Y eso, no tenía mucho más razón de ser que esa. Y bueno, nada, después me di cuenta que el formato Continuará no era un buen formato para empezar. Creo que llegué hasta el número 5, que ahí como que armé un compilado en un librito. O sea, en verdad lo que hice fue armar entapar a los 5 juntos, que eran todos de imprenta, y a partir del 6, 7 y 8 los imprimía en mi casa. Si bien creo que no tiene ningún tipo de valor esa experiencia, de ahí salieron muchas cosas. Por ejemplo, ahí como complemento a una de las historias o como paginitas sueltas aparece Zacarías, dibujado todavía por Federico Crowe Excelsior, que después sería mi historieta con Leo Sander, que sería una de las tiras más recurrentes que hice en un blog mío que llamaba Tengo los pies fríos, y que me hizo mantener cierta regularidad en la escritura, ¿no? Y después un poco lo que fue Diez Mercury lo trasladé al blog ese Tengo los pies fríos, donde fui subiendo una historieta semanal con distintos dibujantes. De ahí salió Cambalache, de ahí salió Marilyn. Bueno, nada, era también siempre con el ánimo de experimentar, porque la verdad que para mí era todo un juego, no tenía ningún tipo de pretensión con la historieta, y creo que no la sigo sin tener en ese sentido, como que es mi lugar de juego, con más seriedad si querés, con más profesionalismo, pero siempre lo sentí como un lugar muy libre, ¿no? Y muy mío. Bueno, y lo loco como persona muy por fuera del mundillo de la historieta, digamos, no tenía ni amigos que hacían historieta, ni tenía ni idea. Al primer evento que fue a una escuela acá en Vicente López, porque era cerca de mi barrio y me había enterado. Que yo fui con mis revistitas y claro, no entendía nada, había toda gente disfrazada de anime, era como un mundo que yo ni conocía. Yo sí había tenido algunos acercamientos, perdón, al mundo del anime, con Evangelion, con Cowboy Bebop, que era a través de un compañero del cole que me había compartido los videos, pero no conocía mucho más que eso. O sea, Akira, ponele, que también me había prestado la historieta. Pero como te digo, era todo muy desordenado y sin un compañero de viaje de lo que era la historieta. Entonces, bueno, nada, llegué a esa escuela y me di cuenta que no, nada que ver, viste, que mi material no tenía nada que hacer ahí. Y no sé, ahí me pasó el dato de Acorsi. Acorsi hizo un evento en Belgrano, con una galería. Ahí lo conocí a Marcos, que me dio un flyer de Aquelarre.
Fui a Aquelarre, dormí en lo de Freddy, le vomité el baño, completamente borracho, alguien que no conocía. Y ahí, nada, se fue sellando una amistad que fue creciendo, ¿no? En eventos. Después yo en un campana conocí a Adrián Graf, que se sumó a la revista. Con Adrián fuimos ahí el Rulo a Tucumán, de ahí como que se fue como armando un núcleo. En ese sentido, también la productora, sobre todo Cristian Mallea, fue muy generoso, me iba diciendo a dónde habíamos eventos, a dónde ir, ahí fuimos leyenda. Y de poco, bueno, nada, me fui integrando y me fui cruzando con Marcos en distintos eventos y empezamos a generar una cierta amistad. Para 2008 había algunas editoriales de las que podemos catalogar de independientes que ya estaban publicando. Domus, Llanto de Mudo, Deus, Talos, Los Duendes, incluso Ibrea y Omnipress. Pero los pioneros fueron quienes conformaron a principios del siglo XXI la productora, partícipe también en Traición. Cristian Mallea, historietista y docente responsable de la Escuela Artística Eugenio Sopi de Morón, nos habla al respecto. La productora nace de la Asociación de Historietistas Independientes, que fue una quijotada que hicimos muchos de los fanzineros que en los 90 nos quedamos de pronto sin industria argentina de historietas. Nos dimos cuenta que teníamos que empezar a publicar. Ya habían algunos otros compañeros que venían de antes, de un par de años antes nomás, mediados de los 90, publicando fanzines, pero el año 97, 98, digamos esos 2 años, fueron claves porque la crisis llevó a que de pronto hubieran más publicaciones independientes que revistas circulando en kioscos. Y eso cambió todo. La asociación intentó reunir, historietistas de todo el país, hubieron más de 200 socios, sería otro contar la historia esa. Pero de conocernos, de caminar el país y algunos lugares de Latinoamérica juntos, muchos de esos fanzineros nos hicimos amigos y alrededor de 24 fue la primera reunión en la que intentamos poner en marcha algo que llamó Proyecto Copalec, que era un compañero que es ignoto para casi todos, pero un buen amigo del taller del Alia, que presentó un proyecto de unificar esos fanzines en una sola editorial. Nos pareció una idea buenísima y lo hicimos. Finalmente 12 fanzines, entre los que estábamos los del taller del Alia, que era Pluma Negra, Ángel Mosquito con Morón Suburbio, Extraño Camello, Cero Onda, Turi, que es un chico que después se disolvió en el aire, y Hawk, y los chicos de Buitre, un montón de compañeros, incluso algunos platenses, algunos cordobeses que al principio estuvieron mucho en unas primeras reuniones que duraron un año por lo menos antes de publicar las primeras 4 revistas. Tuvimos un año de reuniones craneando, intentando generar un concepto de editorial lo más sólido y profesional posible. Y 2000, eso fue 2000, en el año 2000, ya estábamos saliendo a la palestra con las primeras ediciones. 2001, 2002, nos agarró el 2001, acá en Argentina, digamos, que fue un material que se publicó primero en España, nos trajo algo de éxito, y todo lo demás quizás sea historia conocida. Fuimos quedando de a pocos, se fueron yendo algunos compañeros, algunos se fueron yendo hacia afuera, otros se fueron yendo por la vida, y quedamos el núcleo duro que somos hasta el día de hoy, un grupo de amigos ya no publicando, pero que seguimos a veces haciendo cosas juntos, trabajando juntos, que somos Mosquito, Carlito Saón, Gervasio, Hawk, Luis Guaraña, que está en Noruega, y yo. Este grupito, digamos, como les digo, nos instalamos después acá en Morón, y hasta el día de hoy es el edificio que ocupa hoy la SOPI, que es en lo que se transformó el estudio. Durante tantos años trabajamos para afuera, que eso ya fue otra historia. No contesté la principal pregunta, que es en qué realidad sucedía. Sucede en la realidad de la desaparición de la industria argentina y la desaparición de la industria argentina, no solamente de historietas, sino en general, y una crisis social terrible. Ahí sale la productora y recupero las palabras de un colega, Fer Calvi, que dijo, cuando todos habían desaparecido era la productora la que estaba haciendo historietas, y eso es más o menos cierto. Tenemos a Marcos Vergara y el Aquelarre de Nicoleños, a Diez Mercury de Ale Farías y la gente de Campana, a Max Aguirre, a los uruguayos de Belerofonte,
a los pioneros de la productora El Morón, y nos queda un último actor en esta antología, la UNIL, la Unión de Historietistas e Ilustradores de Tucumán. Escuchamos a César Carrizo, docente e historietista tucumano, pilar de esta agrupación y de lo que él llamó socializar la historieta. Bueno, con respecto a tus preguntas sobre la UNIL, te puedo contar que surge a finales de los 90, a principios de los 2000, posterior a otra agrupación que habíamos organizado junto a Néstor Martín, que es la UC, la Unión de Caricaturistas. A partir de esas muestras, exposiciones que organizábamos, se sumaron muchos caricaturistas provinciales y poco a poco también historietistas, y ahí conformamos recién la UNIL, la Unión de Historietistas e Ilustradores de Tucumán, y teníamos las ganas de crear, de hacer cosas, pero por sobre todo juntarnos a compartir. La casa del maestro Arturo Soria fue el centro donde se planificaron muchos proyectos, donde reímos, nos divertíamos, tomábamos, comíamos, de todo un poco, y forma parte de esos grandes recuerdos, ¿no? Vivir de la historieta no es solamente sentarse frente a un tablero a dibujar y vender lo que estás haciendo, sino también ese proceso tan lindo que es conocer más gente, compartir intereses y que puedan de manera colaborativa generar más proyectos por sobre todo, ¿no? Y en ese contexto, uno de esos proyectos fue justamente socializar la historieta, que apuntaba a llevar la historieta a las escuelas como una herramienta didáctica. Y sobre esa base comenzamos a crear no solamente muestras, sino buscar que esas historietas que se exponían luego pueden editarse libros, ¿no? Así surgió 1806 Invasión, 1807 Rendido un León. Ambas obras abordaban las invasiones británicas al Río de la Plata y que son muy significativas para nosotros porque la primera se expuso en la Casa Histórica de Tucumán, por primera vez se recibía historieta, y al año siguiente, en el 2007, en el Cabildo de Buenos Aires, y también fue la primera vez que se exponía historieta histórica en ese importante museo, ¿no?, de nuestra historia argentina. Paralelamente, desde el año 2000, entre la UC y la UNIL, conformamos lo que se llamó Dibutopía, que era una agrupación un poco mayor, con la intención de que sea un sitio web que se llamaba dibutopia.org, que ya no está en línea, ¿no? Y toda esa gente que se iba uniendo era convocada anualmente por un encuentro que se llamaba Tintalacui. 20 años duró este evento. La pandemia, como muchas otras agrupaciones, terminó de separar, de cerrar ciclos, y bueno, fueron 20 años del Tintalacui donde se juntaban no solamente a los que integraban la UC, a la UNIL, sino invitados de afuera, editoriales, artistas independientes y sobre todo grupos que se iban organizando acá en Tucumán, a los que les pedíamos que editen, que mejoren sus trabajos, que puedan tener un proyecto en común como agrupación, y eso se fue consiguiendo, ¿no? Creo que más allá del contexto nacional, donde no había una línea editorial, una línea de comercialización de la historieta, en Tucumán se pudo hacer a través de los Tintalacui, generar entre todos, porque llegó un momento en que éramos más de 150 personas organizando el evento, se logró crear un espacio solidario, de pura cultura en lo que tenía que ver con la historieta, la caricatura, la ilustración, las maquetas, el cosplay, el manga y anime, que digamos convocaba a muchísimos chicos, ¿no? Eso era un poco la realidad de la UNIL en el contexto del Tintalacui y de todo lo que se hacía. En ese marco es que comenzamos también a viajar a otros eventos, a otros espacios donde pudimos aprender muchísimo.
en una época donde las redes sociales aún estaban en pañales y los eventos eran la principal fuente de contacto para conocer qué se hacía en otras partes, tanto el Tinta Anacuy en Tucumán, el Aquelarre en San Nicolás, el Leyendas en Rosario y los eventos que tenían lugar en Capital Federal y en Buenos Aires eran cita obligada para los y las hacedoras de historietas por esos años. Y como se viene escuchando a lo largo del podcast, eran en estos eventos donde iban conociéndose unos a otros y al mismo tiempo naciendo las ideas. Y a Marcos Vergara y Alejandro Farías lo conocimos, también un gran honor de conocerlos en distintos eventos, ¿no? Fuera de Tucumán, en Santiago del Estero, en Rosario, en Córdoba también coincidimos en algunos eventos. Y fue muy grato, ¿no? Poder compartir con otros autores, guionistas y dibujantes, y posteriormente grandes editores, esos momentos de alegría, ¿no? En los Tintanacos ya había mucho fútbol, mucha joda, no era poco serio, la verdad, para que negarlo. Porque lo que buscamos era divertirnos y que cada gente que nos llegaba a visitar lo pase muy bien. Ese era el objetivo, ¿no? Recuerdo, bueno, hay un libro que escribe Farías sobre personajes antropomórficos, La Fábrica, que justamente él cuenta en el prólogo que se inspiró cuando en uno de los Tintanacos visitó los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Entonces fue muy grato leer esas palabras, porque eso es lo que buscábamos, ¿no? Poder siempre que en cada evento sirvan para inspiración para el que viene directamente. Mucha gente no entendíamos, pero organizábamos en el Tintanaco y qué sé yo, del 2009, nos reuníamos para organizar qué hacíamos el año siguiente. Y eso les llamaba la atención a mucha gente, pero era así como trabajábamos, ¿no? Poder aprovechar ese momento de efervescencia y generar una sinergia creativa, ¿no? Ya donde si mucha gente se comprometía a aportar cosas para el año que viene. Y Marcos y Alejandro siempre han sido claros exponentes en este sentido. Bueno, en ese andar por los caminos con nuestras ediciones a cuestas, fueron días muy felices porque amigos que ya conocíamos de la época de la asociación, como cordobeses, santafesinos en general, sanjuaninos, tucumanos, fuimos haciendo mucho camino en Latinoamérica, Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay. Se fue haciendo un núcleo de amigos muy lindo, y entre esos ya estaban los nicoleños, pero un día apareció un tercer nicoleño que no teníamos en vista porque había desaparecido durante un tiempo, que era Marcos Vergara. Entonces de pronto dos amigos entrañables, que son Cayo y Freddy, nos presentan a Marcos, que era este señor pelado de pelo largo, que resultó ser un dibujantazo. Me acuerdo de unas historietas cortitas que hacía, que se autopublicaba, que estaban buenísimas. Y ese es el primer recuerdo que tengo de Marquitos. Creo que luego, a posteriori, conocimos a Ale Farías. Si mal no recuerdo, fue en Campana, debe ser el año 2002, 2003, 2002 calculo, que en un evento de Campana apareció con su fanzine que se llamaba Dies Mercury, junto a algunos amigos campanenses justamente, son amigos hasta el día de hoy, sobre todo Laureano Álvarez, que es tatuador ahora. Y ahí arrancamos, y bueno, con Ale fue inmediato el cariño, la amistad, como con Marcos, y son cosas que conservamos hasta el día de hoy. Ignorábamos que ellos dos, cuando se conocieran, iban a hacerse tan amigos, iban a conformar un grupo tal que fuera la editorial independiente más importante que ha dado el siglo hasta ahora, que así la considero a Locorrabia. Y si nosotros tuvimos algo que ver, no lo sé. Quizá fue por el ejemplo, o quizá fue por como yo veo las cosas, que es a través de un concepto oriental que es el hilo de oro, ¿no? A uno le tiran una soga, esa soga es maravillosa, a mí me la tiró Lalia, Eugenio Sopi, Ray Collins, un montón de maestros que después se transformaron, no puedo decir amigos, pero sí gente muy querida y muy cercana. Y uno intenta tirar hacia adelante. Y quizá, bueno, pasó eso, y ojalá que pase con Locorrabia y que muchos sigan el ejemplo de esta editorial.
Y así fue que él vino a San Nicolás y bueno, después nos fuimos encontrando en otros festivales porque quienes hacíamos historieta independiente nos encontrábamos en todos los festivales que se hacían porque estábamos interesados justamente en mostrar lo que producíamos. Y se fue haciendo una relación de amistad que duró bastante tiempo hasta que un día justamente en el Tintanacuy, en un Tintanacuy en Tucumán, que era un festival que organizaba César Carrizo, sentados en un bar, empezamos a charlar sobre que ya muchos de los amigos y conocidos con los que compartíamos en los festivales empezaban como a encontrar su propio camino. Entonces, no sé, algunos publicaban en diarios, en la contratapa del diario, como Max Aguirre en el diario La Nación, otros estaban publicando en el exterior, como el grupo La Productora, y veíamos que se iban profesionalizando y siguiendo su propio camino, y dijimos, bueno, estaría bueno hacer una publicación que reúna historietas de todos estos autores con quienes compartimos tantas horas de festivales en todos estos años. Entonces dijimos, bueno, hagamos un libro de antología con historietas de todos nuestros amigotes y conocidos con los que habíamos compartido en festivales. Pero dijimos que no sea una antología libre, sino que tenga un tema que reúna a todos, que todos produzcan en base a un mismo tema, para que la antología tenga una unidad de alguna manera, ya que iba a ser muy dispersa y muy ecléctica en estilos, por lo menos que haya un tema que reúna todo. Y por eso fue que elegimos un tema al azar que salió lo de la traición. Nos pareció que estaba bueno como tema disparador para contar una historia, simplemente por eso. Se dio que el libro se llamó Traición y que todas las historias trataban sobre la traición. Y bueno, ahí se puede ver en ese libro, se puede ver cuáles eran los grupos en los que estaban, porque el libro está dividido según los grupos. Entonces estamos el grupo Aquelarre, está la productora y se puede ver quiénes eran los componentes de cada uno de esos grupos. Es un libro que se lee tranquilamente por placer, porque las historias están buenísimas, pero que también sirve como un documento histórico, un documento de esa época, de cómo estábamos conformados y quiénes eran los que en ese momento producían historietas de manera independiente. Bueno, el origen de Traición o de la primera antología, ¿sí? Que fue Traición, eh, en verdad no nació como Loco Rabia, fue un hecho aislado. Estábamos en un evento en la UNIL, ahí en Tucumán, tomando un cafecito en el café que estaba en diagonal al evento. Y bueno, nada, se me ocurrió a mí armar una antología de historietas, pero juntando a los grupos y amigos que nos íbamos cruzando. Bueno, no sé si me ocurrió a mí o a Marcos, la verdad que no sé, o se nos ocurrió mutuamente ahí en la charla, de juntar como a los distintos grupos que nos conocíamos en eventos. Estaba por un lado la UNIL en Tucumán, estaba eh, bueno, la productora, estaba Santulo, estaba Aquelarre, estaba Max Aguirre. O sea, algunos eran grupos, otros éramos como entidades independientes. Yo estaba con 10 Mercury y todos los muchachos de la barra de 10 Mercury. Y bueno, y fue eso, fue como, bueno, pongamos todo esto en un libro, a ver qué pasa. Y bueno, como rápidamente conseguimos entrar a distribuir en Yen y en cadenas y demás, la editorial naturalmente fue decantando, digamos, pero no había una idea de editorial para nada. ¿Por qué se llama Locorrabia la editorial? Bueno, eso es algo que lo puede contar mejor Alejandro porque es el que lo vivió en carne propia. Acá en San Nicolás, él había viajado para acá justamente para hablar sobre el tema de la editorial. En realidad hablábamos sobre el libro porque lo que a nosotros nos interesaba era sacar ese libro. Cuando empezamos a pensar en sacar un ISBN, vimos que teníamos que poner un nombre de fantasía de editorial. Y dijimos, bueno, inventemos una editorial para ponerle de nombre a este libro. Y bueno, estuvimos charlando sobre eso, estaba Freddy, estaba Javier,
En un momento que yo lo fui a buscar, creo que lo fui a buscar a Javier, quedó Alejandro con otro grupito de amigos y ahí fue que conoció al Loco Rabia, un personaje de acá de San Nicolás que era ya fallecido, pobre, era técnico de motos y era un personaje muy llamativo, muy llamativo. Seguramente Ale ya contó cómo fueron los detalles de ese encuentro. Y bueno, nuestro logotipo al principio lo tenía al Loco Rabia dibujado ahí, con una llamita en la mano, porque Alejandro lo conoció porque le pidió fuego para su cigarrillo. Para nada, de hecho el nombre se nos ocurrió eh, una vez que yo estaba allá de visita en San Nicolás y yo en esa época me gustaba hablar con extraños, entonces yo fumaba pero no tenía encendedor para pedirle fuego a cualquiera. Y bueno, le pedí fuego a un loco que estaba en la calle, que terminó siendo un loco bastante interesante, que nada, me decía que yo era un sensei y que iba a cruzar la avenida, una avenida doble mano, sin mirar en honor a mí, y se mandó, por suerte no lo pisó nadie. Y cuando volvió de cruzar, en verdad me dijo que el verdadero sensei era él, no yo, pero bueno, que yo estaba un ser de luz también. Y bueno, nada, me levantó el puñito y me dijo que se llamaba Loco Rabia. Y ahí quedó, el primer logo es un chaboncito con el dedo haciendo OK y el dedito gordo es una llama, que es la reinterpretación que hizo después Marcos de cuando rediseñó el logo, digamos, no se quedó con esa llamita del dedo, pero originalmente era el Loco Rabia, ¿no? Bueno, y eso es un poco el germen del nombre y de la editorial, no, un accidente. Cuando se forma Loco Rabia, el primer libro que salió fue Traición, que era una antología donde yo fui invitado a participar. El problema es que eran historietas cortas, lo que a mí siempre me costó. Así que ahí salió Malparidos, con guión mío y dibujo de Marco Vergara, que era la vida de un vendedor de drogas, conocido mío, que tuvo un final terrible como el de la historieta. El tema fue, para Malparidos, una historia que yo le había pensado para novela, porque daba para novela, cómo sintetizarla en 8 páginas y que quedara bien. Y a mí me parece que es una buena historieta. Y fue también, fue una cosa muy linda porque la creación de Loco Rabia, la presentación de un nuevo sello editorial, un libro donde estábamos los más conocidos, los que más amigos nos habíamos hecho, fue un motivo de felicidad y bueno, y de ahí no paramos a hacer cosas. Y creo que de a poco no revertimos la situación que había porque la industria editorial argentina nunca más fue lo que era en los años antes de las privatizaciones de los 90. Pero bueno, hay una cantidad hoy de oferta de editorial independiente y de material que por un asombra, abruma y a mí me pone muy feliz porque no es que fuimos nosotros, unos loquitos que intentaron y fracasaron. Nosotros lo intentamos, lo logramos y ahora vienen las nuevas generaciones con sus nuevos proyectos y nosotros seguimos todavía. Y dos voces que hasta ahora no habíamos escuchado, de dos grandes dibujantes. Hawk, de la productora que participó con la historieta Jauría, que también escribió, y el uruguayo Matías Vergara, que ilustró Acto de Guerra, con guión de Santulo. Fue un momento muy emocionante porque acá teníamos a dos amigos que se habían conocido en el ámbito de la historieta, cada uno por su lado, uno de Buenos Aires, otro de San Nicolás, y a través de esa amistad se forja nuevamente un vínculo, se vuelve a la historieta, es decir, de la historieta pasamos a lo emotivo y de lo emotivo a la historieta, ¿no? Es una especie de fuerza centrífuga muy interesante y que por eso estamos 20 años después de ese hito acá hablando de eso. Así que yo lo veo un poco así. A mí obviamente que me impresiona muchísimo el fondo editorial y el recorrido que hizo la editorial es verdaderamente impresionante, histórico, me parece. Pero bueno, lo sigo viendo como los dos amigos que se embarcaron en una aventura, ¿no? Me cuesta verlo como lo que realmente es, que es una especie de fenómeno editorial para los libros de historia ya. Y además con bueno, una variedad y un empuje realmente, no sé si hay parangón, no hay mucho con qué compararlo.
Así que bueno, por ese lado, parece mentira que pasaran 20 años, pero estoy recontra feliz de haber sido testigo de esa evolución de ese recorrido, ¿no? Prestigioso y demás. Por otro lado, bueno, volviendo ya a 20 años atrás, cuando salió Traición, que fue el primer emprendimiento, ¿no?, de la editorial, bueno, me encantó formar parte. Para la antología yo ya tenía esa historia, que era parte de otro proyecto que nunca salió a la luz, pero la verdad que tenía mucho más que ver con el tema de la tradición que con el tema de ese proyecto original que iba a ser de la productora, que bueno, no se llevó a cabo. Así que por ese lado entraba mucho mejor ahí, sentí un orgullo gigante de poder formar parte de ese primer volumen que estos amigos iban a poner en el mercado. Y el otro día, bueno, en Crack Boom vino un lector con un ejemplar para firmarlo, y bueno, fue un momento bastante emotivo, porque bueno, volvimos, ¿no?, un par de décadas atrás. Como curiosidad, recuerdo tener una conversación, creo que luego de la presentación del libro, en su momento, con el portadista Elizar Suárez, y yo le comentaba lo mucho que nos había gustado la portada, cómo nos encantaba, y él ahí en ese momento me la regaló, o sea, nos la regaló a los muchachos de la productora, así que tenemos ahí ese original, ese hito, engalanando las paredes de la oficina de la productora, que ahora es la escuela SOPI. Así que bueno, un montón de causalidades, ninguna casualidad, en este recorrido de la historieta, en el cual la amistad tiene tanto que ver, y bueno, Loco Rabia es una muy buena síntesis de todo eso. Del proceso de creación de Acto de Guerra recuerdo poca cosa, porque en ese momento estábamos barajando varios proyectos a la vez con Rodolfo. Eran nuestros primeros proyectos y perdí los rastros o emails de la época, así que la verdad que no me acuerdo mucho. Sé que fue algo que decidimos en 2007 mientras hacíamos el primer capítulo de Dengue, que después íbamos a convertir en un libro unos años después, y también estábamos haciendo las primeras páginas del Graph SP. En ese momento nos estábamos conociendo como equipo creativo, y yo puntualmente estaba haciendo mis primeras páginas de historieta en ese momento. También eran mis primeras páginas como, digamos, como dibujante de un guionista. Yo no tenía experiencia. Y no recuerdo muy bien cómo la hice la historieta, o sea, el proceso técnico de hacerla, pero viéndola me puedo dar cuenta que tenía, digamos, tal vez más ganas de hacer algo que ideas claras de cómo hacerlo. Iba improvisando. Igual me parece que está muy bien para hacer algo que hice casi que de la nada, ¿no? O sea, sin mucha experiencia previa haciendo historieta. Hicimos Acto de Guerra un poco a la vez con otros proyectos. Dengue y Graph SP eran las dos historietas que estábamos preparando en ese momento. Habíamos empezado con esas dos cosas un poco antes que la historieta de Tradición, porque fueron las primeras cosas que Rodolfo me propuso, como para ir empezando a trabajar o a buscar una voz colaborativa entre nosotros. Pero lo que sí sucedió es que la historieta que hicimos para Tradición terminó publicándose antes que Dengue y que el Graph SP, unos meses antes, creo que en el fines del 2007 o comienzos del 2008, no me acuerdo. Así que en cierto modo terminó siendo mi primera publicación en un libro. No era mi primera publicación en papel, porque ya antes había participado en alguna muestra con otros artistas y en algunas antologías de acá, en formato revista, pero fue mi primera publicación en un libro, eso seguro. Traición, cuando llega la invitación para Traición, es de las primeras cosas que yo publico en Argentina. Con Matías Vergara habíamos hecho ya Los últimos días del Graph SP y estábamos pensando en el siguiente libro, que era Acto de Guerra justamente, y se publica El Delator, el primer capítulo de Acto de Guerra, cuando el libro todavía no existe, está en proceso, pero lo publicamos primero en el libro Traición. Nos significó un gran espaldarazo, diría, porque nos dio la excusa para generar el capítulo que luego utilizaríamos como muestra para presentarnos al fondo concursable de ese año y ganarlo para financiar el libro. Una historieta que además la sigo leyendo el día de hoy y me parece que quedó muy bien. Sigue siendo legible.
¿Cómo seleccionamos los grupos? Como hacemos todo con Alejandro en la editorial. Fuimos tirando nombres por impulso, no hicimos absolutamente nada matemático, fuimos convocando, creo que ninguno nos dijo que no, me parece que ninguno nos dijo que no. Por suerte, el libro tiene una gran omisión, que es Leo Sandler, que también era parte iba a los festivales y era parte muy activa y estaba siempre con nosotros, pero bueno, eso demuestra la manera caprichosa en la que hacemos las cosas. Pero debería estar en esa selección él también. Y a quienes convocamos, creo que ninguno dijo que no, dimos un tiempo para que se hagan las historietas. La gran mayoría de las historietas fueron producidas especialmente para el libro y salió un libro espectacular. Y el libro Traición en sí siempre es un muy buen recuerdo. Es un espacio, una obra muy significativa, de un tiempo de mucha creación, mucha lucha, donde se apostó a una obra que reúna a gente que trabajaba mucho en ese tiempo, ¿no? Y lo sigue haciendo, ¿no? O sea, Aquelarre, Max Aguirre, Díaz Mercury, Belorofonte, los chicos de la productora, nosotros de Tucumán, desde Tucumán Unil aportamos con Segundo Moyano, Endrici con una historieta, La Manada, y después con Carlos Loteberger hicimos de Danazioni, Traditori, y yo aporté una historieta que se llama Solo una vez. Esas obras tenían un hilo conductor dentro del mismo libro, que era los fusilamientos del 2 de mayo, para una posterior obra que no salió, que era Goya, los desastres de la guerra, pero todos tienen esa imagen del fusilamiento, ¿no? Ha sido una muy grata experiencia y es un libro que siempre recomendamos y presentamos, ¿no? Creo que Loco Rabia pisó fuerte a partir de esa obra con esa tapa soberbia de Lizarzuay y ha marcado un rumbo muy importante, con una vara muy alta con ese libro, ¿no? Es un grato recuerdo, siempre agradecido por la convocatoria de estar ahí en Traición. Sobre la vaca del Pontigo, que la volví a ver ahora, recuerdo que me divertí mucho haciéndola. Un poco, bueno, yo venía trabajando ya la tira, igual eran poquitas páginas. Y bueno, ahí experimentando, sí, tenía mucho texto que no venía trabajando y era un humor más ácido y bueno, algunas muy malas palabras que no solía poner. Sí, me he echado con un poco de actualidades, en realidad partió de una nota que leí sobre el campo en un diario y ahí un poco surgió el tema de esta vaca y esta aventura, de ribetes policiales. Traición fue, a mí me invitan a participar y en mi caso siempre fui medio un solitario de la historieta independiente, llegué tardíamente a ella, me recibieron con muchísima bonomía, con muchísima solidaridad y compañerismo, todos los que ya estaban haciendo cosas en ella. Yo venía de otro lado, venía de la publicidad, había dejado de hacer historieta y cuando volví me encontré con todos ellos, me recibieron como un amigo de siempre y como ese amigo de siempre me invitaron a participar y recuerdo yo que les presenté esa suerte de policial negro, mezcla con sitcom tal vez, en donde hay una radio y cosas por el estilo, y que bueno, un poco conversaba con lo que yo andaba haciendo por esa época, en donde tenía mucha relación con la música, incluso los resortes simbólicos, que más o menos es de la misma época, tiene como una banda de sonido permanente, ¿no? Bueno, me invitaron a participar, la idea, obviamente, el leitmotiv de ese libro eran las traiciones, y dentro de ese encuadre es que está mi historia, y me acuerdo que era todo un desafío, ¿no? Un tour de force,
de sana competencia, porque uno sabía que estaba publicando con autores compañeros de generación a los que uno admiraba y que sabía que seguramente iban a presentar algo que iba a estar buenísimo y seguramente iba a estar mejor que lo que uno presentaba, así que era todo un desafío formar parte de eso. Y bueno, y al día de hoy creo que Traición ha envejecido con mucha nobleza. Sigue siendo un buen libro de autores que tal vez estaban haciendo sus primeros pasos en algunos casos, y otros no tan primeros pasos, pero no dejaba de ser parte de la etapa iniciática, y sin embargo muestra bastante madurez de esa escena. Tenía lógica que esa escena buscase un formato maduro como los libros y la distribución formal, porque ya desde lo artístico también mostraba esa madurez. Y nada, remontarme a esa época es remontarme a una etapa muy feliz, esperanzada, muy divertida también. Nos reíamos mucho, éramos bastante de risa fácil. Siempre había lugar para los chistes, para las humoradas, para andar como si fuésemos un tardío grupo de egresados secundarios, ya treintañeros, yendo de acá para allá, y proyectando y teniendo ideas. Había en ese extender la historieta independiente y potenciarla, había como un alargue de ese mundo en ciernes, ¿no? En el momento en donde se agotaba la etapa fancinera, en lugar de abandonar, apareció la etapa de las autoediciones formales en libros, y fue como un mundo en ciernes que se potenciaba y crecía saludablemente. Creo que además el paso del tiempo lo que demuestra es que fue el paso correcto, porque hoy por hoy goza de muy buena salud y de alguna manera sostuvo un espacio como el de la historieta durante más de una década, como para que ahora, y por mérito propio, aparezcan otros sellos, otros editores y sobre todo otros autores más jóvenes con diferentes propuestas, con una saludable y cada vez más constante participación, no solo de autores hombres, sino también de autores mujeres, con un montón de problemáticas y un montón de propuestas diferentes. Así que creo que toda esa alegría que uno siente cuando recuerda aquella época no es nada más que la nostalgia de un tiempo pasado más joven o más luminoso o más cándido, sino además realmente forma parte de algo que a la larga demuestra que fue el paso correcto, que estuvo bien, ¿no? Estuvo bueno estar ahí. Estuvo bueno estar ahí porque está bueno lo que pasa acá. Y creo que está relacionado. Y parte de eso es Traición. Es muy interesante, se me ocurre pensar, que el primer libro de una editorial que surge de un grupo de tipos que lo que levantaron es la bandera de no traicionar su pasión, se llama Traición, ¿no? Está lindo. Es esos juegos de palabras raros que terminan sucediendo con el tiempo y que uno los carga de diferentes sentidos, pero me parece una paradoja divertida que el primer paso de tipos que no iban a traicionarse durante un montón de años se llame Traición. En el prólogo de Traición, Alejandro Farías escribió: ninguno de los dos sabía ni sabemos el alcance ni el significado de este nuevo aire.
Yo creo que el prólogo no lo decía tanto por el libro, sino por una sensación de época que se estaba sintiendo, que era eso, ¿no? Un poco el pasaje del fanzine al libro, con el surgimiento, bueno, de Domus, antes que nosotros, con el regreso de la revista Fierro, que también vino con una colección de libros clásicos, con la aparición de, bueno, Llanto de Mudo, que había empezado como... ellos hacían libros artesanales, y cuando nosotros sacamos Traición, le gustó mucho la idea a Diego Cortés y me escribió, y él hizo sus propias antologías que llamó Ebrio, en la que me invitó a participar, y otra más que ahora no recuerdo el nombre. Y él también empezó a imprimir en imprenta, y con Diego todos esos primeros años nos hablábamos mucho, nos competíamos sanamente. Él me decía los títulos que iba a sacar, yo los nuestros, y nos íbamos cebando en una competencia muy, muy sana y muy transparente, digamos. Fue muy importante Llanto de Mudo para nosotros al principio, sobre todo porque era la editorial con la que compartíamos un poco la experiencia de ir profesionalizándonos. Después enseguida fueron surgiendo más, y de hecho en simultáneo, ¿no? Cosas que ahora no se me vienen nombres a la cabeza, pero bueno, ya Rodolfo estaba editando el libro. Así que nada, me parece que yo se sentía eso, como que el libro le iba a dar a la historieta un nuevo camino, no sé si mejor, pero uno distinto. Y nada, hay un nuevo circuito de venta que por suerte se fue afianzando, y hoy en día hay una oferta increíble. Siguen siendo tiradas chicas, pero es un mercado bastante grande, y sobre todo lo que a mí me gusta es un mercado muy diverso, ¿viste? Hay muchas editoriales con catálogos muy, muy, muy diversos, y hay un público para todos esos catálogos. Pequeño, el que quieras, pero hay un público para esa diversidad, y eso está buenísimo. Con respecto a los comentarios de la época, me acuerdo uno muy, muy lindo de Altuna, como celebrando un poco la aparición de un libro, y fue como un pequeño... el de Altuna es un caso que recuerdo bien, porque era un nombre que para nosotros, jóvenes aprendices, era un nombre importante que de golpe aparezca, pero hubo muchos como comentarios en muchos lados, digo, hubo mucha repercusión al respecto. Fue un libro muy, muy celebrado en el poco espacio en el que nos movíamos nosotros. Pero bueno, tampoco había tantos libros, ni era un ambiente tan dinámico y con tanto movimiento como tiene hoy en día. Digamos, quizás ese libro era, junto con ese hubo 4 más en el año, por decirte algo, ¿no? Entonces, bueno, también tenía otro peso la salida de cualquier libro. Yo siempre digo lo mismo, que nosotros cuando arrancamos con la editorial, arrancamos para sacar un libro. Y fue creciendo, creciendo, creciendo. Se nota que había avidez en esa época de que alguien se pusiera las pilas y se pusiera a editar, porque de a poquito se nos fue sumando gente, de a poquito no, enseguida se nos fue sumando gente a decir, bueno, yo quiero publicar esto. Algunos incluso se autopublicaban, se autofinanciaron su obra, pero aprovecharon que nosotros ya estábamos armando una estructura y podíamos sacar un ISBN y llevábamos los libros al depósito de Jenny el Ateneo, que en esa época tenía depósito propio y hacían su propia distribución, lo que facilitaba muchísimo la distribución de los libros. Y, y en poquitos años, en un par de años, ya teníamos un montón de títulos. Y creció casi sin que nosotros lo esperáramos. Y cada cosa que íbamos logrando, me acuerdo cuando publicamos Gladiador de Ferrari y Capristo, que eran los primeros autores consagrados, por así decirlo, que publicábamos, o cuando sacamos Acero Líquido de Kika Alcatena, fueron todas cosas inesperadas, porque nuestra única expectativa era la de sacar Traición. Entonces estos 15 años fueron todos un regalo. Y a veces cuando yo me pongo, reniego un poco de la situación, siempre vuelvo a eso, vuelvo con mi cabeza a decir, todo lo que tenemos ahora es un regalo del destino,
y estoy súper, súper agradecido porque verdaderamente yo nunca pensé que íbamos a llegar a este punto. A mí la verdad que cumplir 15 años me parece un milagro y a la vez me parece lo más sencillo. La verdad que siempre lo tomamos como un patio de recreo. La editorial nos hemos mandado un millón de cagadas. Nos sigue pasando, siempre algún libro por año le pasa algo, o sale pixelada la tapa, o sin un color, o se nos empasta una página en el interior, o hay una. Siempre pasa algo y siempre hace que uno se tenga que replantear y nada, y volver a enfocar para no perder como esa atención en el detalle, pero siempre para nosotros fue más una cuestión de fans y de, che, quiero editar a tal y vamos y nada, y pongamos la guita y salgamos y a mí me gustó tal y vamos y muy poco pensándolo como en un mercado, como algo profesional, pero con esa pequeña, como, no sé si soberbia, pero eh, sí, si querés una soberbia pequeña, de saber que si uno hace lo que le gusta mucho y le tiene que ir bien, como, qué sé yo, lo estoy haciendo con cariño, con buena onda, con amor a los artistas que publico, o publicamos, digamos, no puede salir mal. Y por suerte acá seguimos, qué sé yo. Es muy loco porque cada año la exigua ganancia se vuelve a jugar en cada libro, no es que tenemos como un- una espalda enorme y decir, bueno, che, me saco 3 libros y no, es como que cada año es un salto al vacío, una apuesta nueva por los libros y un poner en juego todos los 15 años, o los 14 o los 12, digamos. Cada libro es una apuesta de la editorial entera, básicamente, sobre todo con los aumentos y el contexto que se vive desde Macri hasta ahora, ¿no? Pero bueno, también sería muy injusto o muy mezquino pensar que esto se construyó solo, digamos, ¿no? O sea, si Loco Rabia cumple 15 años es porque en algún momento se unió a otras editoriales y armamos NHA en la Feria del Libro, después Marcelo Pulido, que nos invitó a ser parte de Fábrica de Historietas, que ahí encontrar un lugar, un hogar, digamos, nos ordenó muchísimo, nos facilitó mucho las cosas. Después contar con Ariel Avilés dentro de Fábrica, también para ordenar pedidos y crecer, sobre todo en lo que fue pandemia, digitalmente y empezar a poder darle más vuelo a la tienda online. Bueno, la presencia de Ernesto, ni hablar, nos dio un cambio absoluto de oxígeno y de manos, de pulmón, de cabeza, de todo. Ni hablar, Che para nosotros fue un paso decisivo en el crecimiento hoy en día y sobre todo fue como la afirmación de que esto es un proceso colectivo y que para que nos vaya bien a nosotros nos tiene que ir bien a todas las editoriales. Y Che es un poco eso, ¿no? Tratar de que a todas las editoriales lleguen lo más lejos posible, sabiendo que en ese camino también vamos nosotros. Ni hablar después también nuestros secuaces, Luna, Juan Pablo, Rodrigo, Tomás Gimberna, Ernesto Guerrero Mendoza, son todos como células de combate ahí en distintas provincias, distintos puntos que hacen que podamos estar en un montón de eventos fuera de la provincia y estar presentes como hacíamos antes, cuando éramos unos feriantes de fanzines, poder viajar por el país. Bueno, ahora lo hacemos a través de gente que vive en esas provincias o en esos lugares, y eso hace también que crezcamos mucho y que la editorial se puede ir sosteniendo. Así que, si bien es medio un milagro haber salido 15 años, depende de muchísima gente, en su momento Julia Rodríguez, nada, y mil nombres que seguro me acuerdo, me estoy olvidando y sería injusto, pero bueno, mi memoria es así. Pero nada, esto es un camino de a muchos, digamos. Marcos y yo solamente empujamos los primeros años y después nos subimos como a un poco grande que estaba armado alrededor nuestro y nos dejamos llevar un poco por la fuerza de mucha gente, ¿no? De los que hacen los eventos, del Crack Bamboo, de dibujados, digamos que no llegamos hasta acá solos, digamos, y sería imposible llegar hasta acá solos. Así que
Es un milagro, pero también creo que es un reflejo de la fortaleza que estos 15 años tuvo la historieta en Argentina y sobre todo la historieta hecha de manera independiente, ¿no? Así que nada, son 15 años que celebramos en comunidad y en conjunto. Bueno, ¿y qué decir de Locorrabia? Ya desde un primer momento, como editorial, se transformaron en un punto de publicación de un material siempre interesante, siempre sorprendente. Y en lo personal, el haber podido conformar con ellos la colección Charquito, haber hecho la enorme cantidad de coediciones que hemos hecho a lo largo de estos 15 años, que si no me equivoco anda cerca de las 40, ha sido algo brutal. Siempre lo digo, yo, si bien ahora ya no estoy editando, en su momento mantenerme como editor se debió pura y exclusivamente a la colaboración con Marcos y Alejandro, que fueron los mejores socios que uno podía pedir. Yo creo que hubiera quedado por el camino como editor si no hubieran aparecido ellos y hubiéramos trabajado juntos. Creo que la editorial se defiende por sí sola. Me parece que la enorme cantidad de títulos que llevan publicados, los rescates editoriales que han hecho, la búsqueda de historietas de otros países, la producción propia, en particular, siento que cosas como la colección Teatro en Viñetas es algo asombroso y que merecería mucho mayor reconocimiento del que tiene. Muestra que Alejandro es un notable guionista y un enorme conocedor del teatro argentino en este caso. Me parece que además haber albergado las obras de ellos en la editorial los demuestra como los grandes artistas que son, pero la editorial en sí misma tiene una enorme cantidad de hoy por hoy clásicos porque han rescatado clásicos de otras épocas, pero porque los han generado también en época moderna, que la hace una de las imprescindibles en la actualidad de la historieta latinoamericana. Yo creo que solo van a seguir publicando material de interés y siempre van a ser esa editorial a la que estar atento. Mi relación con Farías, con Marcos y con la gente digamos, de Locorrabia y de Argentina, llegó principalmente a través de Rodolfo, que era el que venía trabajando con ellos hacía un tiempo. Venía con ellos de la mano bueno, de muchos años antes y también del colectivo Historietas Reales, todo eso que fue muy fundamental para la historieta argentina y también un poco para Uruguay, lateralmente. Yo era muy un outsider y a través de Rodolfo los pude conocer, pude empezar a viajar, a conocer cómo era el medio en Argentina, cómo eran las cosas que se estaban publicando allá, los autores nuevos, cuál era un poco, bueno, todo ese ímpetu de comienzos de los 2000 que se estaba gestando y que también estaba teniendo una especie de réplica o evento paralelo en Uruguay, también muy parecido con artistas jóvenes que se autopublicaban, que buscaban maneras de crecer, de conseguir nuevos lectores, nuevos públicos. Y bueno, en esos viajes y en conociendo a toda esa gente maravillosa fui aprendiendo y creciendo un montón como artista, fui conociendo cómo era el medio, y bueno, y puntualmente con Marquitos Vergara compartimos la condición de ser dibujantes asiduos de Rodolfo, sobre todo en aquellos primeros años. Publicábamos decenas de páginas con guiones de él y a la gente le causaba mucha gracia la coincidencia de los apellidos. Terminamos siendo algo así como Santulo y sus dos Vergaras. Y con respecto a ser protagonistas, no sé, esto es una historieta de dos tragedias. Hay un héroe colectivo, somos protagonistas junto a un montón de otras editoriales y un poco lo que te decía antes o después, no sé cómo vas a editar este podcast, pero es increíble la variedad de historietas que hay y de editoriales y de proyectos a nivel estético o a nivel creativo, digamos, con las distintas variantes, y eso hace que haya un mapa muy complejo, y eso está buenísimo, y eso hace que realmente, no sé si hay una mejor editorial que otra, hay unas más antiguas, unas más nuevas, unas más jugadas, otras más clásicas, pero todos esos forman un cuerpo. Y creo que ese es el cuerpo protagonista de la historieta, ¿no? Como esa fuerza colectiva. Y eso es lo que tenemos que tener siempre presentes y siempre tratar
nada, de apuntar eso, ¿no? Como colaborando y ayudándonos. Así que hay una revisita constante a ese Marcos del 2008. Estoy muy seguido visitándome en esa época, porque intentamos los dos con Ale, y Ale es un motor muy fuerte en eso también, de no perder el espíritu inicial. Yo creo que cuando arrancamos con la editorial no nos pusimos casi ninguna regla, salvo dos. Una, mantener un equilibrio siempre entre autores noveles, autores que estén arrancando y autores consagrados. Algo que es muy importante de mantener en esta época en la que está muy difícil la parte económica, entonces uno siempre tiende a publicar libros que está seguro que los va a vender para no tener grandes pérdidas, pero nosotros hacemos el esfuerzo de meter entre medio siempre libros de autores que sacan eh, títulos por primera vez, que sacan obras por primera vez. También creo que la revista web un poco es mantener ese espíritu, ¿no? Seguir mostrando material de gente que está haciendo su primera obra, que está arrancando, y que se mezcle con autores ya consagrados. La segunda regla que nos impusimos fue, bueno, se publica lo que nos gusta, casi caprichosamente. Eh, no nos vamos a centrar en un tipo de obra, en un género, sino que todo lo que llega a nuestras manos y que realmente nos guste va a ir al papel. Y eso lo mantenemos, creo que por eso se ve que el catálogo de Loco Rabia es muy variado, muy amplio también, ya superamos largamente los 150 títulos. Si bien hay un montón de títulos que están agotados, se puede ver en un catálogo general nuestro que hemos sacado una variedad enorme de obras, de todo tipo. No hemos abordado el manga todavía, porque nos parece que si nos metemos en ese universo va a hacer abrir tanto el paño que no lo vamos a poder controlar, pero no es porque no nos guste, nos encanta también. Algún día también podremos hacer una colección de manga. Tardamos bastante en empezar nuestra colección infanto-juvenil porque es difícil encarar obras siempre a color, ¿viste? Pero bueno, en algún momento nos pusimos las pilas y la iniciamos. Bueno, me parece que es importante que mantengamos siempre ese espíritu inicial y por eso digo que estoy siempre volviendo a ese origen. Y le agradezco a Alejandro que no pierde nunca ese espíritu inicial, siempre lo tiene muy presente. Qué pregunta, Neto, ¿qué hay de mí, de ese pibe en el 2008 cuando salió Tradición? Es muy loco porque como nunca planeamos la editorial y tampoco nunca le pusimos. Viste, yo he visto a lo largo de mi vida en distintas disciplinas gente que hacía algo por la finalidad de lo que podía conseguir. No sé, gente que empezaba a cantar pensando que iba a ser un excelente cantante, iba a vivir de cantar, o dibujante, y que cuando se dan cuenta que no era así, no es una moneda de cambio, canto, me hago exitoso, gano plata, abandonaban directamente. Yo siempre desde muy pequeño tuve en claro que, sobre todo porque no tenía mucha plata, entonces no quería ni tener como ese peso de la falta de plata en mis decisiones, ni que la plata sea un impedimento mental. Así que siempre tuve claro que iba a trabajar, iba a hacer historietas o escritura, o sea, yo no sabía que iba a ser historietas, más bien la escritura, que es lo que más me interesa a mí, después se fue llevando para distintos territorios, pero siempre lo tuve en cuenta que iba a ser algo paralelo, así como esos modelos que yo tenía en mi cabeza, que eran Kafka, o no por lo que escribían, sino por esa cosa de ser empleado y escribir, ¿no? O Pessoa, son como escritores no modernos en el sentido del mercado moderno, ¿no? Como, bueno, vivían, trabajaban y existían para la historieta en algún punto, o para la escritura, ¿no? Entonces yo siempre tuve claro eso, entonces creo que eso hace que yo tenga el mismo espíritu que el 2008, todavía no perdí eso, porque nunca estoy esperando otra cosa de la editorial. Y eso a la vez tiene la contracara de que
cada logro, es como un plus, ¿viste? Es como más alegría todavía porque nunca pensé que íbamos a durar 15 años, nunca pensé que íbamos a pasar los 150 libros y nunca sé si este es el último año o hay más. Entonces, esa es parte del espíritu que nunca perdí y que no quiero perder nunca, digo, básicamente. El día que esto se me vuelva una especie de especulación, no, creo que no me va a divertir. Y aparte, para especulación y para problemas y demás tengo mi trabajo, ¿no? Entonces si esto se transforma en mi trabajo, no sé, ya explotaría directamente. Y así es como hoy seguimos a puro entusiasmo, como al principio, con ese motor energético que es Alejandro, que siempre fue el que tiró para adelante, y yo lo seguí, y con la suerte de haber podido sumar gente que es súper valiosa, como vos, Ernesto, que te pusiste la editorial sobre los hombros en un momento en el que con Ale estábamos muy complicados. Llegaste para ocupar un lugar importantísimo. Mariana, que nos ayuda un montón y está siempre ahí al pie del cañón, y todos los secuaces que le decimos nosotros a toda la gente que lleva nuestros libros a festivales Luna, que anda por Capital y por toda la zona, y después todos los que están en el interior del país que nos representan. En Puerto Madryn, en Neuquén, en Mar del Plata, en todos lados, me voy a olvidar. Pero a veces digo, qué loco que todo esto se mueva a partir de ese sueño que tuvimos hace 15 años con Ale. Y me vuelvo repetitivo, pero no nos esperábamos todo esto, no nos esperábamos todo esto. Así que la verdad que es una alegría enorme estar acá y pueda hacer que lleguemos a mucho más todavía, porque ahora me entusiasmé. También es importante quizás una figura, yo trabajé muchos años, desde el 2007 hasta el 2017, no, perdón, desde el 2005 hasta el 2017, en una compañía de ópera. Hay un primer origen falso de la editorial. Yo le hago creer a Marcos que mi jefe de entonces me prestó la plata para sacar Traición, pero en verdad eran de unos ahorros míos que me había ido muy bien en un proyecto de un teatro que había armado y que después cerró, pero me había dejado una plata. Y bueno, para no generarle esa presión, le inventé que mi jefe me había prestado esa plata, años después se la confesé. Pero mi jefe realmente después tuvo un rol importante porque me dejó montar el depósito donde estaba el depósito de la escenografía y del vestuario y demás de la compañía, y me dejaba entregar los libros que vendíamos por Mercado Pago o no sé si siquiera era Mercado Pago, los que vendíamos al principio, por donde vendíamos, no me acuerdo ahora si era Mercado Libre, supongo que sí, en la oficina de la productora, y sobre todo me dejó como meterlo en mi ciclo vital, digamos, ¿no? Como que si yo tenía ensayos o tenía que entregar la escenografía o lo que sea, y a la vez me pedían un libro, yo podía ir hasta el depósito que estaba enfrente del teatro, daba los libros, volvía, era como que me había facilitado integrar la editorial a mi vida laboral de la ópera, ¿no? Como que me apoyaba en ese sentido, así que ahí Frank Marmorek fue muy generoso en ese sentido. Y justo cuando cierra la productora en 2017, que para mí fue una alarma grande, porque yo no sabía qué mierda iba a hacer de mi vida y si iba a poder seguir con la editorial, porque iba a empezar de cero en algún lado, que no me iban a permitir este flujo cotidiano. Ahí fue donde entró justo la fábrica, el año donde estaba cerrando la productora se abrió la fábrica, y en ese sentido te decía antes que fue muy vital, ¿no? Como encontrar ese hogar, porque nos permitió básicamente seguir con la editorial. Yo pude empezar
adaptar a otros trabajos y a otros ritmos sin pensar o sin necesidad de ir y entregar los libros yo y demás, porque ya había un lugar fijo que abría con un horario de atención, donde estaban nuestros libros, donde yo le podía tirar un mango a alguien que se hiciera cargo. Y fue la verdad que eso a veces lo pienso así para atrás y fue una cadena de hechos siempre justos, ¿viste? Cuando se perdía una cosa, entraba la otra y ni siquiera abrupto, fue como siempre un traspaso. Y eso digo, bueno, qué sé yo, hay una fuerza ahí que quiere que la editorial siga, no hay otra. La antología Traición tiene 100 páginas, está compuesta por 6 partes y tiene un total de 11 historietas. Viaje nocturno, con guión y dibujos de Max Aguirre. La vaca de Del Póntigo, con dibujos y guión de Cayo Di Lorenzo. Malparidos, guión de Federico Baer, dibujos de Marco Vergara. Acto de guerra, El delator, con guión de Rodolfo Santulo y dibujos de Matías Vergara. Lo que me contó la mujer en el bar, con guión de Alejandro Farías y dibujos de Adrián Graf. Pesadilla, con guión también de Alejandro Farías y dibujo de Guillermo Lizarzuay. El caso Cassini, guión de Alejandro Farías y dibujos de Laureano Álvarez. Jauría, con guión y dibujos de Hock. La última manada, guión de Jorge Endriz y dibujos de Segundo Moyano. Danazione Traditori, guión de César Carrizo y dibujos de Carlos Lottesberger. Solo una vez, guión y dibujos de César Carrizo. La portada, icónica por cierto, es de Guillermo Lizarzuay. La historia de Traición es la historia de un comienzo y de una época en la que la historieta argentina comenzó a renacer, aunque nunca, y esto es lo importante, había muerto. Esta historia es, además, solo un fragmento de una más grande, que al día de hoy se sostiene. De personas que en esos años sostuvieron las banderas de la esperanza, editores, autores, periodistas, investigadores, nombres como Marcelo Pulido, Felipe Ricardo Ávila, Andrés Acorsi, Andrés Valenzuela, Ariel Avilés y tantos otros. 15 años después, sabemos que todo valió la pena. Agradecemos la participación en este podcast a Max Aguirre, Cristian Mallea, Federico Baer, Hock, Cayo Di Lorenzo, César Carrizo, Rodolfo Santulo, Matías Vergara, Alejandro Farías y Marcos Vergara. Y no quiero olvidarme del saludo más importante. ¡Feliz cumpleaños, Loco Rabia! Esto fue Loco Rabia Podcast, historia de una traición. Fue una producción de Loco Rabia Editora, con la conducción de Ernesto Parrilla. Seguinos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna de las novedades. Nos encontrás en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram. Nuestro sitio web es www.locorrabia.com.ar. Muchas gracias por estar del otro lado.